Ok, entonces, ¿verdad? La clase pasada estábamos hablando sobre los comandos internos del CMD. Para esta ocasión vamos a repasar lo que viene siendo los procesamientos por lote. ¿Verdad? Para trabajar con los procesamientos por lotes debemos conocer, ¿verdad? Utilizar el modo de cómo se utilizan los comandos internos. Si no conocemos el uso de los comandos internos, vamos a salir mal en procesamiento por lote, porque es prácticamente lo mismo, ¿ya? O sea, si no saben utilizar los comandos, no van a poder trabajar con los procesamientos por lote. Ya. Entonces vamos a abrir un bloc de notas aquí, ¿verdad? Con el que vamos a trabajar el repaso, ¿verdad? Y tenemos aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de procesamiento por lotes, hacemos referencia a un lote de comandos. Habíamos dicho que el lote viene siendo la definición de un conjunto de elementos de un mismo tipo. ¿Ya? Profe, Diga. ¿está compartiendo la pantalla? Ah, ok, permítanme. Disculpen. Tiene toda la razón. Ok, entonces tenemos, ¿verdad? Procesamiento por lotes, hablamos de un lote de comandos. Conocemos que el lote es un conjunto de elementos de un mismo tipo, ¿verdad? Haciendo referencia a que el conjunto de comandos, ¿verdad? Estos comandos, ¿verdad? Armados, ¿verdad? En conjunto, conforma lo que viene siendo el procesamiento por lotes, ¿verdad? Nosotros administramos, ¿verdad? En el procesamiento por lotes lo que viene siendo el eco, ¿verdad? Con este lo que hacemos es simplemente, ¿verdad? Administrar el foco, ya, bien el eco, como dice ahí. ¿El eco o el foco de qué? ¿Verdad? Ya sea tanto de la ruta en la que está, ¿verdad? En la que estamos ubicados, como también, ¿verdad? La visualización del comando que se usa. Ya. Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos administrarlo. Con el eco off, ¿verdad? Ocultamos el eco. Profesor, a mí me iban ¿Ah? sacando de la clase. No la pueden sacar de la clase. No la pueden ni deben. Porque acá la está configurada de tal modo que ustedes no deberían sacar a nadie. Vamos a ver. Si se le está cerrando, quiere decir que es prácticamente por el internet. Solo yo tengo el permiso de administrar todo. Ya. Así que no la pueden sacar a usted. Todos están como asistente, entonces no hay nadie que pueda configurar todo. Ya solo yo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las dos opciones de cómo podemos administrar el foco, ¿verdad? Lo que viene siendo el eco. Recuerden, ¿verdad? Vamos aquí, para esto vamos a abrir el CMD. Recuerden, ¿verdad? Que cuando trabajamos con el CMD, al inicio siempre aparecemos acá, ¿verdad? Y cada vez que nosotros escribamos un comando, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, hace su función, ¿verdad? Y siempre se visualiza lo que viene siendo la ruta. Este es el eco, ¿verdad? Este es nuestro foco. Entonces, con el comando eco podemos visualizar si el eco está o no está desactivado. Queremos desactivarlo, entonces ponemos eco off. Y automáticamente el eco se deja de visualizar. ¿Qué es esto, verdad? Todo lo que yo haga automáticamente, ¿verdad? Se va a realizar, pero ¿verdad? Yo no visualizo el eco de donde estoy, ¿verdad? Ahora, puedo administrarlo de regreso, ¿verdad? Y se puede visualizar. Ahora, aquí funciona igualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá?
siempre vamos a estar visualizando lo que viene siendo el comando, ¿verdad? Pero nunca vamos a visualizar el eco de regreso. Eso es lo que administra lo que viene siendo el eco. Cuando trabajamos con el comando por lote, por lo general siempre se utiliza el @eco. ¿Ya? Porque si nosotros ponemos el eco off, ¿verdad? El comando se visualiza, ¿verdad? Pero en el procesamiento por lote, al inicio, ¿verdad? Siempre al inicio, se pone el eco off, pero poniendo el @, de tal modo que yo, al ejecutar mi archivo por lotes, este se ejecute, ¿verdad? Sin mostrar el primer comando, que sería este. Entonces vamos a abrir otro archivo de otro bloc de notas y vamos a hacer un ejemplo básico, ¿verdad? Por ejemplo, entonces decimos eco off, ¿verdad? Y ponemos un mensaje con el mismo eco, ¿verdad? Que esto lo voy a poner aquí también. Administra el foco del eco y muestra mensaje. Da que simplemente solo poniendo el mensaje aquí a la derecha, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponemosle hola mundo. Soy un archivo por lotes. Y pongo el pause acá. Entonces, si yo guardo esto, si yo lo guardo aquí en el escritorio y le voy a poner, por ejemplo, ejemplo 1.bat. Recuerden que el archivo por lotes se guarda en .bat. Entonces lo guardo, ¿verdad? Y si yo lo ejecuto, ¿verdad? Me voy a ir al escritorio. Y voy a ejecutar ese archivo que acabo de hacer, que es el ejemplo 1.bat. Entonces, miren que no se ve ni un solo comando. Ya no se ve ni un solo comando, solo la ejecución que yo le estoy administrando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la función. Pero si yo le quito el @, miren qué es lo que pasa. Le quito el @ y lo guardo. Y lo vuelvo a ejecutar, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí lo vemos sin ningún problema. Pero si yo quito el eco, ¿verdad? Si yo lo pongo de nuevo y ejecuto de nuevo, el primer comando sí lo visualizo. ¿Por qué se visualiza el primer comando? ¿Por qué? Porque yo, para que no se visualice el primer comando, yo le puedo poner acá @eco. Por ejemplo, yo le quiero poner al título de la consola, por ejemplo aquí, ¿verdad? Le quiero cambiar el título, ¿verdad? Y le puedo poner, por ejemplo, digámosle aquí, title, ¿ya? Ejemplo bat. Se lo guardo. Y si yo lo ejecuto, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? Miren el título de aquí de la consola. Dice ejemplo bat, que yo el que lo administré aquí. Y el primero no se visualizó. ¿Por qué? No se visualizó ni siquiera el comando de este, ni siquiera este. ¿Por qué? Porque tiene el @ antes de lo que viene siendo el comando, ¿verdad? Entonces eso es lo que administra el @. Ya apagando el eco, puedo utilizar, ¿verdad?, el resto de comandos sin problema a que se visualicen en la ejecución del CMD. Muy bien. Entonces, esa es la función de el eco y el @. Muy bien. Ahora, todo esto, ¿verdad? Esto es lo principal, ¿verdad? Lo que hay que conocer. Ya, esto es para que no se visualicen. Entonces, dijimos que, ¿verdad? Para que no se visualice los comandos en uso, ¿verdad? Y que no se visualice nada. Solo se visualice la ejecución que nosotros queremos hacer. Ok, entonces, estos comandos recuerden que se administran de manera lógica.
¿verdad? Todos llevan un orden lógico. Hay que aprender a leer bien, ¿verdad? Y a interpretar de manera lógica todo el ejercicio que se les pide. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Estoy aquí en el escritorio. Entonces yo digo aquí, vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿verdad? Ejemplo 1. ¿Ya? En el escritorio, ¿ah? Hay un archivo llamado, ¿verdad? Le vamos a poner del alma.txt. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a decir, cree una carpeta llamada mi libro. Mueva ese archivo a la carpeta y visualice su contenido. Entonces tenemos este ejercicio, ¿verdad? Entonces hay que leerlo e interpretarlo, ¿verdad? Primero tenemos que saber qué es lo que hay que hacer para saber qué comando tengo que utilizar y hacer lo que se pida, ¿verdad? Vamos a hacer el archivo, ¿verdad? El procesamiento por lotes que haga todo esto que está escrito. Ya, aquí está escrito normalmente, ¿verdad? Textualmente, por así decirlo, ¿verdad? Literal. Entonces, hay que hacer el comando por lotes, ¿verdad? O el lote de comandos que administre eso que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Voy a crear aquí, miren, un archivo de texto que se llame Caminos del Alma, ¿verdad? Así como está escrito ahí. Caminos del Alma. Con ese vamos a hacer la prueba. Ya. Y para ese ejemplo, a ver, voy a cerrar esto. Vamos a ponerle la letra de una canción. A ver, permítanme aquí. A ver, ¿dónde tengo la letra? Aquí está. Vamos a agarrar todo. Y le vamos a poner a ese archivo la letra de esa canción. Y la vamos a guardar. Listo. Entonces, ahora dice, vamos a hacer el procesamiento por lote. O sea, vamos a escribir el lote de comandos que realice toda esta acción. ¿Qué es lo que hay que hacer primeramente? Vamos a realizar ese primer ejercicio. Entonces, ¿quién me dice qué hay que hacer primeramente? El arroba eco. Exacto. Arroba eco. Ahora dice, a ver, vamos a poner esto a la izquierda y esto a la derecha. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué prosigue ahora? Lean bien, miren. Dice que en el escritorio hay un archivo llamado Caminos del Alma TXT. Esta es la primera información crucial que nos dan, ¿verdad? Como decir, por ejemplo, Jorge se encuentra en su cuarto, ¿verdad? Es una información crucial. Es lo primero que hay que hacer referencia. Simplemente nos está avisando, ¿verdad? Que en el escritorio hay un archivo tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice que vamos a crear una carpeta llamada Mi Libro. ¿Dónde la vamos a crear? En el escritorio. En el escritorio. Exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al escritorio. Profile, Ir al CD. escritorio. User profile. Hay que ir al escritorio, ¿verdad? Perfecto. Entonces, CD, User Profile. File. Ajá. CD, desktop. CD, Bueno, ahí abajito, ¿verdad? eso, Sí. de escritorio en inglés. Cuesta decir esa Entonces, palabra. ahí ya estamos, ¿verdad? Ya tenemos los primeros 3 pasos. Ya accedimos al escritorio. Entonces, ya estoy dentro del escritorio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Crear la carpeta ahora. Exacto. Entonces, ¿qué Crear pongo? la carpeta. MD entre paréntesis, entre MD, comillas, entre comillas, libro. mi libro. Ajá. Ok. Ya estamos en el escritorio, ¿verdad? Ya hicimos la carpeta. ¿Verdad? Ya hicimos la carpeta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que mover ese archivo. ¿Qué archivo hay que mover? Caminos del alma.txt. Exacto, ¿verdad?
O sea, hay que llevar la lógica de todo lo que se está llevando, ¿verdad? Estamos hablando del archivo. Entonces, mueve a ese archivo. Ok, ¿de qué archivo están hablando? De este que está aquí. Entonces, hay que moverlo a la carpeta. ¿A qué carpeta hay que moverlo? A mi Mi libro. 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 A mi libro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el comando que tengo que Move, poner? move, 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 move. 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 Eso es el nombre del Move. archivo. Entre ¿Cómo se llama comillas. el archivo? Entre comillas, caminos del alma. Entre comillas, caminos del alma.txt. Ajá. Y ahora el nombre de la carpeta. ¿Cuál es el nombre de la Entre carpeta? comillas, mi libro. Entre comillas, mi libro. Ok. ¿Está bien ahí? No, la mayúscula del inicio de mí. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Hay que visualizar el contenido. ¿Con qué comando visualizamos el contenido de un archivo de texto? Tipe, type. Ajá. Type. Entonces pongo type. Y el nombre del archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Caminos del alma. Caminos del alma.txt. Ok. ¿Creen que se va a visualizar? No, Primero tenemos que entrar a la carpeta. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿a qué carpeta hay que entrar? Mi libro. mi libro. Mi libro. Perfecto. ¿Ves? Estamos pensando, o sea, eso me gusta. Entonces, accedemos a la carpeta del usuario, accedemos al escritorio porque vamos a trabajar en el escritorio. Dice que hay que crear una carpeta. Ok, se crea la carpeta. Dice que el archivo llamado Caminos del Alma hay que moverlo a la carpeta que creamos. Entonces movemos ese archivo a la carpeta que creamos. Y hay que visualizar el contenido. Ok, lo voy a visualizar. Pero recordemos que estamos en el escritorio. Si yo no pongo este comando, él va a decir, buscar el archivo tal y mostrarme su contenido. Pero estoy en el escritorio. ¿El archivo ya está en el escritorio? No. ¿Por qué? Porque aquí yo lo moví a otra carpeta. Entonces, por eso está el comando, ¿verdad? Para acceder primero a la carpeta que creamos, para así poder visualizar lo que está escrito. Ok, ¿qué me falta ahí? Pause. Pause. Pausa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mi ejecución no termine de un solo. Ya. Recuerden que tenemos el pause, ¿verdad? Que aparece, presiona una tecla para continuar. Y tenemos la variante, ¿verdad? Que ponerle así, de tal modo que simplemente aparezca el cursor y no se cierre la ventana. Pero lo vamos a dejar así, ¿verdad? Entonces lo vamos a guardar y lo vamos a poner ejemplo 2.bat. Ejemplo 2. Ejemplo 2.bat. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí está el archivo Caminos del Alma, ¿verdad? Entonces, vamos a probarlo, ¿verdad? Vamos a minimizar esto. Y solo tendría que darle doble clic. Entonces le doy doble clic. Y ahí está, miren. Se creó la carpeta. Movió el archivo txt y ya lo visualizo. Ok, se ve así por cuestiones de acentos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ya sí, pero sí se puede visualizar. Tú dices, se ha movido un archivo y empieza a poner la canción, ¿verdad? La letra o el contenido que tenía el archivo, ¿verdad? Entonces, se ven así por cuestiones de acentos, ¿verdad? Que son caracteres que no administra bien el CMD. Ya, estos caracteres, pues, no son administrados en la consola del CMD, porque el CMD recuerden que trabaja con el método ASCII. Entonces ahí aparece, ¿verdad? Ya queda el elemento que dice presiona una tecla para continuar, que es el comando pause. Ok, entonces, perfecto, sí funcionó, sí realizó lo que queríamos hacer, ¿verdad? Y vamos bien. Entonces cierro acá. Y vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Voy a eliminar esto porque ya no lo vamos a probar, ya lo tenemos hecho. Entonces vamos a hacer otro ejemplo acá. Entonces digamos, ejemplo 2.
carpeta, ¿verdad?, de documentos se encuentra un archivo docs, ¿verdad?, un archivo de Word llamado, pongámosle, listas de estudiantes. Vamos a ponerle aquí lista de estudiantes aprobados. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Estamos diciendo, en la carpeta de documentos se encuentra un archivo llamado listas de estudiantes aprobados. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese archivo? Vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a decirle, mueva, bueno, vamos a decir, cree una carpeta llamada informes de estudiantes. Mueva el archivo a esa carpeta y mueva la carpeta al escritorio. ¿Verdad? ¿Qué vamos a decirle? Visualice el directorio de la carpeta movida. Miren qué bonito. Dice que en la carpeta de documentos se encuentra el archivo de Word llamado lista de estudiantes aprobados. Vamos a hacer una carpeta llamada informes de estudiantes. ¿Dónde se va a crear esa carpeta? En la carpeta de Un documento. De documento, ¿verdad? Dice que vamos a mover el archivo. ¿Qué archivo? Lista de estudiantes aprobados. ¿Verdad? Lista de estudiantes aprobados. Hay que mover el archivo a esa carpeta. Dice que vamos a mover la carpeta del escritorio. ¿Qué carpeta? Informes de estudiantes. Informes de estudiantes, ¿verdad? Luego hay que visualizar el directorio de la carpeta movida. ¿Qué carpeta? Informes de estudiantes. Exacto. Entonces, vamos a armar el comando, el lote de comando. Entonces, primero es @echo of. @echo. ¿qué sigue ahora? Entonces hay que ir ¿a dónde? A documentos. CD documentos. Entonces, ¿se puede entrar directamente a documento? No. Entonces hay que entrar primeramente al... Disco local C. Al escritorio. Bueno, se puede entrar al disco local C, dice, no hay ningún problema. Vamos a ir al disco local C. A ver, entonces me voy al disco local C, ahí. Ya estoy en el disco local C. Ahora, CD documents. puedo entrar a documentos desde el disco local C. Se puede, no se puede. No me acuerdo. Vamos a ver ahí, el CMD, miren ahí. ¿Verdad? Entonces dicen que vamos a ir al disco local C. Ya estoy en el disco local C, ¿verdad? Dicen que ponga CD document, dice. No. No se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que cuando trabajamos con procesamiento por lotes, yo no conozco esto. ¿Verdad? Yo no conozco el nombre del usuario. Entonces, ¿qué tengo que usar? ¿Qué tengo que usar? La variable de entorno. La variable de entorno, ¿verdad? CD Entonces- user profile. User profile. User profile. Tengo que entrar ahora al... ¿A qué carpeta? Documents. Documents, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un documento y vamos a crear ese archivo que dicen ahí. Vamos a crear archivo de Word y le vamos a poner lista de estudiantes aprobados. Ok, lo tenemos ahí. Lista de estudiantes aprobados. Entonces vamos a trabajar con ese archivo. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Mira lo que. Eh, mira lo que- Crear la carpeta. Hay que crear la carpeta. Entonces, ¿cómo se llama la carpeta? Informes de estudiantes. MD, entre comillas, informes de estudiantes.
Ajá. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué dice que hay que hacer después de Mover el la archivo. carpeta? Hay que Mover. mover el archivo a esa carpeta. Entonces, Move entre Move comillas, lista de estudiantes. estudiantes aprobados. Otra vez entre comillas, informes de estudiantes. falta ver, Lista de lista de estudiantes. Ah, punto docs. ¿verdad? Todo. ¿A dónde hay que Profe, mover? Otra vez al informe de estudiantes. ¿Cómo? Entre comillas. Informes de estudiantes. Buen entre aprobado, comillas. profe. Profesor, está Lista de mal estudiantes escrito aprobado. Sí, que ahí está. Lo que pasa es que tengo el salto de línea. Entonces, Está mal escrito aprobado, profesor. Está mal escrito aprobados. Ahí está. Tiene que cambiar el nombre del documento de honor porque le puse igual ver, como bueno, lo puso ahorita. ok, gracias. Gracias. ¿Estamos ahí? ¿Qué sigue ahora? Mover la Mover carpeta la al carpeta al escritorio. escritorio. Entonces, ¿cómo hago? Sí. Informes de estudiantes. No. Move. Ajá. Lista. No, informes de Informes de estudiantes. estudiantes al escritorio. Ajá, ¿y cómo hago para moverlo al escritorio? Entre por ciento, entre porcentaje, user profile, pleca, desktop. Ajá. ¿Está bien ahí? Supongo. ¿Qué dicen ustedes? Tenía que entrar primero al escritorio. No. Porque para mover la carpeta, vamos a mover la carpeta. ¿Dónde está la carpeta? En documento. Documento, ¿verdad? Entonces, para mover la carpeta, tengo que estar donde está la carpeta. Entonces, estoy en la carpeta documentos para mover esa carpeta. Entonces, recuerden que el comando move se pone lo que vas a mover y la ruta donde lo querés mover, ¿verdad? Como no sabemos, ¿verdad? El nombre del usuario, entonces ponemos la variable de entorno para que ya me dé la ruta de la carpeta del usuario y simplemente le agrego el desktop que está diciendo voy a ir, o sea, esto que está acá lo voy a mover al esta ruta de aquí. Ya, entonces aquí estoy diciendo vas a ir al escritorio. Entonces está bien. Sí, ahí estamos bien ahí. Okay. Entonces, ¿qué sigue ahora? Visualizar El directorio de la carpeta movida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dir. Desde documento. No, es meterse el documento, meterse a escritorio. Hay que ir ¿dónde? A escritorio. CD. Entonces, puedo agarrar esto mismo, porque esto mismo me manda al escritorio. ¿Verdad? Y ahí entro al escritorio. Pero para visualizar el directorio de la carpeta, tengo que acceder ¿a dónde? A la carpeta. A la carpeta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama la carpeta? Informe de estudiantes. De estudiantes, No, ¿verdad? No, informe. informes de estudiantes. Informes de estudiantes. Informes de estudiantes. Entre comillas. Bueno, pues. No. Ahora, ¿por qué no lo pongo entre comillas? Porque, ¿verdad? Si yo pongo las comillas aquí, el comando no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque este espacio afecta a toda la ruta. Entonces, es toda la ruta la que tengo que encerrar. ¿Ya? Entonces, ya entro a la carpeta y ahora ¿qué vendría? Dir. Y para que no se cierre, Pause o null. a guardarlo y vamos a ver si funciona.
Guardar como y la vamos a poner aquí ejemplo 3. Ya, vamos a ver si funciona. Entonces tenemos aquí el archivo, miren. Y vamos a ver si funciona. Solo le doy doble clic. Y a ver qué pasó. Miren, se creó la carpeta. Y dice, se ha movido un archivo. Y aquí dice, se ha movido un directorio. Estamos bien, dice, estamos bien. Y muestra el directorio, ¿verdad? Ahí me aparece el directorio, miren. Directorio de la carpeta. Ya, informes de estudiante. Y ahí está, miren. Todo lo que yo necesitaba se visualizó. Ok, perfecto. Ya. Entonces, me gusta que estén agarrando bastante lógica, ¿verdad? Todo lo que está escrito, recuerden, lleva un orden lógico. Ok. Entonces, en este aspecto, ¿verdad? Hay que tener muy en claro todo lo que se va a utilizar. Ya, hay que leer detenidamente qué es lo que te están pidiendo, ¿verdad? Para saber qué comando tienen que utilizar. Todo está escrito de tal manera que ustedes lo administren de manera lógica. Ya, a veces lo que está escrito textual no simplemente, no fácilmente va a ser, ¿verdad? Admitido de manera lógica. Entonces hay que aprender, ¿verdad? A llevar a cabo eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Con respecto a esto. Ni una, profe. Ni una. Ni una, pero eso está todo claro. Ok. Entonces nos vamos a ver con los comandos parte, ¿verdad? Recordemos que son otros comandos que nos ayudan a administrar el formato de una memoria. ¿Ok? ¿Cómo yo administro eso? ¿Verdad? Recuerden, ¿verdad? Que para formatear una memoria, ¿verdad? Que vamos a ver el proceso para formatear una memoria. Ya, o un disco cualquiera, puede ser cualquier disco, no necesariamente tiene que ser una memoria. Ok, entonces, primero, ¿qué se hacía? ¿Quién recuerda? Para en la clase de dispar. A ver, chicos. ¿Tomaron nota? Estoy viendo que no. Clean. El comando active. No. No. A ver, ¿cómo vas a limpiar? O sea, si pones de un solo el comando ya. clean, No sé ¿qué nada. vas a sí, cierto. limpiar? ¿Qué vas a limpiar? No sé nada, Tenés no que sé hacer nada, algo no sé primero. nada. Tenés que hacer algo. No. No. List dict. Primero puedes poner a la eso primero. lista y después lo seleccionamos. Exactamente, ¿verdad? Entonces, primero Seleccionar. visualizas la lista de los discos, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner a la derechita Dile. para que sepan qué es lo que hace, ¿verdad? Mostramos la lista de los discos, ¿verdad? Ahora ponemos select disk y ponemos el número, ¿verdad? Entonces decimos aquí, ¿verdad? Sí, el número el que va disco, elegido. el disco a formatear. Ahora sí viene el comando clean. ¿Qué hacía el comando clean? Limpiar. Limpia. Quita los formatos de partición. Limpia los formatos de partición. O más textualmente, limpia las particiones del También disco. el volumen del disco. Bueno, las particiones y volúmenes son prácticamente Lo lo mismo, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces,
Eso es lo que hace el comando clean. Ahora, ¿qué seguía? Format. Format, ¿verdad? Vamos a formatear. Entonces especificaba. Quick. Bueno, puedes poner quick, ¿verdad? Para decir que sea un formato rápido. Entonces, ¿qué especificabas aquí? El file system. FPS, ¿verdad? El file system. El PS. FS. ¿Cuántos formatos El- NTS. Hay tres. NTFS. FAT, FPS, FAT ¿verdad? 32. File System. system. ¿Qué otros hay? El NTF. FAT, pero eso El FAT30. El FAT. Solo, ¿verdad? Y podés, ahí ya está listo, ¿verdad? Y podés directamente, Sí. ¿verdad? Formatear el disco. Ya, ahí formatear directamente el disco. Si le querés poner el nombre al disco, ¿verdad? Puedes Label. poner de un solo aquí con el label, ¿verdad? Y especificar aquí el nombre, ¿verdad? Aquí simplemente escribís el nombre. Ya, no hay que ponerlo entre corchetes. Yo simplemente lo pongo así para que sepan, ¿verdad? Que esto se puede reemplazar. Muy bien. Entonces aquí decimos, ¿verdad? Especificamos el formato del disco. Se le quiere poner un nombre. Usa el comando Label. por último. ¿Qué podemos hacer? Convertirlo. ¿Por qué? ¿Por qué convertirlo? Bueno, aquí yo no les pedí, ¿verdad? Simplemente les pedí procesos para formatear. No estoy pidiendo conversión de disco. Créate ¿Qué vamos a crear? partition primary. Ok, entonces aquí nos faltamos algo. ¿Por qué? Porque la partición se crea antes de formatearlo. Create partition. Entonces Create aquí, partition después del primary. clean, ¿verdad? Crea la partición primaria. ¿Verdad? Bueno, no lo voy a confundir. Les digo así abiertamente, ¿verdad? Que cuando el disco es GPT, si no creas la partición y haces el formato directamente, ¿verdad? De un solo, formatea de un solo todo el disco, ¿verdad? Y funciona correctamente. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Crea la partición primaria y especificamos el formato. ¿Ya está listo ahí el disco? No. ¿Cómo no? Se tiene que activar No, partición primaria, no. No, es que aquí ya se creó. No falta el active. El active solo era para cuando era disco MBR. Ajá. Ya, pero si recuerden que active, pero lo voy a poner aquí, solo si el disco es MBR. Ya, aquí lo vamos a especificar. Activar la partición. Ya. Eso lo especificamos bien, recuerden. Entonces sí, está listo. Entonces, ahora sí está lista, ¿verdad? Sí. Si querés hacerle una letra, ¿cómo le hace? No, pues. Sí. Así. Letter. ¿Sí? Y La letra, ¿verdad? Y la letra. La letra. F. Ponemos. A ver, para especificar. Bueno, aquí solo le vamos a poner, ¿verdad? La letra. Ay, que yo había formateado la memoria de otro modo. Cuando que no la encuentro, no sé dónde la dejé. Les quería enseñar. Aquí está. Miren lo que dice acá. Tengo mis dos discos, ¿verdad? Que cuando yo conecto esta memoria, miren lo que pasa. Tengo dos particiones. Ya, en un solo disco tengo dos particiones. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice.
Voy a abrir el Dixpart. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la lista de los discos. Entonces me aparecen 3 discos, ¿verdad? El disco 0, que es donde está el sistema operativo. El disco 1, que es donde yo tengo mis datos personales. Y el disco 3. Ok, me aparecen 3 discos, pero ¿por qué tengo estos 2 acá? ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Entonces yo miro aquí, ¿verdad? Si miro list partition. A ver. Bueno. Vamos a seleccionar, ¿verdad? El disco 2, que es la memoria, ¿verdad? Con estas 2 particiones. Entonces yo puedo visualizar list partition, ¿verdad? Ahora dicen que tengo 2 particiones. ¿Cómo hice esto? Fácil. Voy a limpiarlo todito. Ya. Voy a dar clean. Ya, y ya quedó solo uno, ¿ya veo? ¿Qué lo pasó? Se limpiaron las 2 particiones. Entonces, ¿cómo yo hago para administrar, verdad, 2 particiones? Fácil. Primero tenemos que calcular, ¿verdad? Cuánto en memoria, cuánto en megabyte tiene el disco, ¿verdad? Si yo digo aquí list partition, no tengo disco, ¿verdad? Todavía no hay particiones. Entonces, tengo que calcular, ¿verdad? Tengo 12 gigas aquí, ¿verdad? No, son 14 gigas, perdón. Entonces son 14 gigas, lo multiplico por 1024 y tengo ese total de almacenamiento en megabytes. Entonces yo digo, ok, tengo 14 gigas, voy a dividir mi memoria en 7 gigas y 7 gigas. Entonces solo lo divido entre 2. Y ahí tengo el tamaño en 7 gigas, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos a crear una partición, ¿verdad? Con los 7 gigas. Entonces digo, create partition primary y pongo el comando size. Esto es un externo, ¿verdad? Que simplemente le está diciendo cuánto le voy a dar. Y escribo el número en megabytes, que es esto que tengo acá. 7168. Y se crea la partición. Entonces si yo digo list partition, aparece una partición, ¿verdad? Desde los 1024 kilobytes hasta 7168 megabytes. Ok, pero tengo espacio libre todavía. Ya, si yo pongo list volumen, ¿verdad? Me aparece todavía en la E. Tengo un volumen que está libre todavía. Ok, entonces vamos a ver cómo hago la otra partición. Simplemente le digo create partition primary. No es necesario especificar el size, ¿verdad? Como lo hice acá, porque ya, ¿verdad? Ya de un solo es la mitad restante lo que tengo ahí, ¿verdad? Entonces simplemente lo doy ahí y se crearía la otra partición. Entonces tengo ya 2 particiones. Entonces si yo digo list partition, hay 2 particiones. ¿Ya? Tengo 2 particiones. Entonces puedo formatear cada una de las 2 particiones. Entonces le digo select partition 1. La primera partición la voy a formatear en FAT32. ¿Verdad? Entonces digo format quick fs FAT32. Y de label le voy a poner aquí, ¿verdad? Disco FAT. Bueno, todo se va a ver en mayúscula, ¿verdad? Entonces se está formateando. Y ya se formateó la primera partición. Entonces voy a seleccionar ahora la partición 2, porque todavía no tiene formato. Y le digo format quick. Y a esa la voy a poner en NTFS. Y le voy a poner aquí disco NTFS. Y realiza el formato a la segunda partición.
Y ya se creó, ¿verdad? Entonces ahora puedo salirme de aquí porque ya están listas las particiones. Ahora miremos acá. Tengo dos, ¿verdad? Tengo dos particiones. Si miro acá, el primer disco, ¿verdad? Está en FAT32, pero es una USB. Y la segunda es NTFS, pero sigue siendo la misma USB. Ya, porque eso que me preguntaron, que si se podía hacer dos particiones en un solo disco. Sí se puede, y así se realiza. Y ven que incluso es una misma memoria y las dos particiones tienen formatos diferentes. Ya, entonces ahí está el modo de cómo se pueden realizar dos particiones en un solo disco. Ya, y pueden tener formatos diferentes. Si miran aquí, el primero está en FAT32 y el segundo está en NTFS. Ahora, si miran algo peculiar, ¿verdad? Los discos FAT32 no administran letras minúsculas, pero los NTFS sí. Ya, por eso pasa cuando ustedes formatean una memoria y le quieren poner su nombre con letras mayúsculas y minúsculas, pero cuando le dan a formatear, se queda solo en letras minúsculas, perdón, en letras mayúsculas. Es porque es FAT32. Si lo formatean en NTFS, sí les va a administrar lo que son letras minúsculas. ¿Verdad? Hay otro modo de ponerle las letras minúsculas en FAT32, pero es otra cosa que se me van a morir si se lo explico. Ok, entonces, ahí teníamos el repaso, ¿verdad? Sobre lo que viene siendo DixPart. Y también miramos lo de procesamiento por lote. ¿Verdad? ¿Tenemos preguntas con ello? Profe, no viene difícil el examen. No, viene fácil, hija, viene fácil. No, en el tema de DiskPart no va a salir nada más. No, no va a salir mucho, solo van a salir cuántos comandos y que formateen un disco. Ustedes solo me van a poner el montón de comandos de DiskPart, especificando lo que pide el disco, ¿verdad? Formatea un disco así, 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 así. O sea, yo les puedo decir, formateo un disco, a ver, por ejemplo, a ver, le digo. Hay un disco, ¿verdad? Ponerlo así. O bueno, se muestra la siguiente lista, ¿verdad? Se muestra la siguiente lista de discos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, voy a abrir el DixPart otra vez. Y vamos a poner el list disk. Y yo le copio y pego esto, ¿verdad? Entonces le pongo acá. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces les voy a decir, por ejemplo, ¿verdad? Formatee el disco 2, ¿verdad? Formatee el disco 2 de la siguiente manera. ¿Verdad? Convierta el disco en MBR. Cree la partición primaria. Y formatéela en NTFS. Póngale como nombre servidor y asígnale la letra H, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ustedes empezarían a trabajar a raíz de lo que yo les mostré acá. Entonces, ¿qué harían? ¿Cuál sería el proceso? Select disk 2. Ajá. Clean. ¿Qué sigue después? Format. Format. Sí. No hay que No se convertirlo. tiene que comprar.
No, pero ¿de qué lo Convert. tenemos que convertir? Convert. Ahí nos dice. Convert. Convierte el disco en MBR. Convert Ahí dice. MBR. Ajá, entonces ahora ¿qué sigue? Create partition primary, no. Create. Primary, partition primary. Me confundo. Ahora sí, format. Format. Acordate que es MBR. ¿Hay qué? Activarla. Active. Aquí, Ahora sí, pues, format. ¿En qué se va a formatear? Quick, ¿Ah? Quick FS igual NTFS. Dice que hay que ponerle Label. NTFS. Y dice que hay que ponerle como nombre. Label. Servidor. Label. Servidor. Servidor. Después, Async. Async. H. Letter. H. Letter. y ahí tienen el Letter. ejercicio ya hecho. Ahí tienen el ejercicio ya hecho. Profe, y no Profe. solo tiene que poner el No va ¿qué? async letter. así. Ah, bueno, sí. El letter, pues. Exacto. Está on fire. Está bueno. Entonces, ahí está, ya ven. Así sencillito va a ser. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿tienen duda? No, ya no, pero. Así va a salir igualito. Sí. Bueno, no es el mismo ejercicio, ¿verdad? Diferente. Ya. Pero con el mismo procedimiento. Sí, el mismo procedimiento. Ah, bueno. Ok, entonces, nos vemos, chicos. Dele, pues.